Besiata Ishmael, con la ayuda del cielo. Dice en nuestra perashá, lo Yahel de Baró, que Jola Yotze mi pi hace, no van a profanar su palabra, y como todo lo que saquen de la boca, así van a hacer. Y sobre este tema escuchamos a Rabbi Haim Vital, un hombre de Dios, un hombre de Hashem, que dijo en nombre del Jajam, del sabio Shvark, sobre el tema de cómo hay que cuidar la boca, que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no hacer que nuestras palabras sean como cualquier cosa, que no sean julín, porque yahol, y lo yahel de baró, yahel viene de como profanar la palabra, y la palabra hol, no la palabra arena, hol, sino la palabra hol, que es, como nosotros decimos los días de semana, los llamamos eh, los días de hol, que son comparados con el día de Shabbat, son una cosa que no se puede comparar. Entonces, que no hagamos hol, que no hagamos julín a nuestras palabras, que no despreciemos las palabras que salen de la boca pensando que no tienen materia. ¿Qué es la palabra? Es aire, ¿no es cierto? Entonces, no tiene, yo no puedo agarrar una palabra como agarro un libro. Agarro un libro, lo agarro. El libro tiene masa, tiene consistencia. La palabra no. La palabra se la lleva el viento, no. Seguro que no se la lleva el viento. Que no pensemos eso, que lo que sale de la boca se expande y desaparece. No, esto deja marca, las palabras dejan una marca para bien o para mal y crean en el cielo, crean defensores y crean lo aleno acusadores. Por eso hay que cuidar mucho esta puerta que es la puerta que es la boca. Y cosas terribles encontramos en los estudios del Hatán Sofer, sé que es el libro acá, que escuchen bien, esto es tan importante, toda la santidad de la persona depende del cuidado de la boca. Y encontramos en el Midrash, Korah, Korah preguntó a Moshe Rabenu, ¿una casa llena de libros necesita mezuzá? Y Moshe Rabenu le dijo que sí. Y escribió el Hatán Sofer, y escuchen bien esta comparación, que también si una persona está llena de santidad, llena su cuerpo, su alma, todo está lleno de santidad como un ángel. Entonces, toda esa santidad no va a servir si no santifica la puerta, esa puerta que tiene que es la boca. Que uno va a pensar, si nosotros somos como ángeles, no necesitamos cuidar la boca, no hace falta mezuzá en la puerta. En una casa llena de libros no hace falta mezuzá en la puerta, ¿cierto? Así dice Cora. Es como si una persona que está llena de santidad y parece un ángel, no necesita cuidar la boca, no necesita cuidar la puerta. Que en la puerta no haya mezuzá, que en la puerta no haya santidad. Y lo mismo al revés. Es tan grande el cuidado de la boca. ¿Con esto qué nos quiere decir? Que si una persona está llena de santidad como un ángel y la boca no la cuida, entonces toda esa santidad no sirve para nada. Se pierde todo. Toda esa santidad. Por eso una casa llena de libros, si no hay una mezuzá en la puerta, también se pierde todo. Eso es lo que le quiso decir Moshe a Cora. Y lo mismo al revés. Si una persona lo lee, no. Si una persona no tiene la casa llena de libros, pero tiene una mezuzá en la puerta, ahora esa mezuzá cuida toda la casa. Si una persona no tiene santidad en su interior, no tiene temor al cielo, lo va a tener. Si se esfuerza, lo va a tener. Pero si en este momento no tiene santidad, no tiene Torah, no tiene temor al cielo, pero cuida su boca, solamente si cuida su boca, entonces van a decir de esta persona que es una persona santa. Por eso tenemos que cuidarnos muchísimo
tenemos que cuidar de que en la casa, solamente que hay que cuidar que en la casa, si yo no tengo una casa llena de libros, tengo una mezuzá en la puerta, tengo que cuidar que en la casa no haya desperdicios. Tengo que cuidar que en la casa no haya cosas despreciables. Y yo cuido eso, la casa está cuidada. Y yo, ¿qué tengo que hacer entonces si yo cuido mi boca, pero no tengo temor al cielo, no tengo Torah, porque todavía no estudié? Tengo que cuidar de no hacer acciones de animales, no comportarme como un animal, no comportarme con suciedad. Si cuido mi boca y eso me va a servir para tener una santidad, entonces no hacer cosas despreciables con el cuerpo, para que el cuidado que tiene la boca sirva y no nos convirtamos en malvados. Pero aparte de eso, todo depende de la boca. Todo depende de esta puerta que tenemos, que es la boca. Por eso, una casa llena de libros necesita mezuzá, porque es la puerta de la casa. Y esto es lo que nos viene a señalar. Escuché, dice Rabí Elimelech Biderman, Shlita, escuché de un justo decir en forma de señal que el solet, a ver si alguien me puede corregir, me parece que el solet es una harina refinada. Me parece a mí que el solet es una harina que tiene una refinación especial. Pues, así entiendo yo. El solet, esta harina refinada, representa en todo lugar asuntos de limpieza y de importancia. Por eso dije que es harina refinada, pues representa limpieza y representa importancia. Pero, pero, esta palabra, solet, si nosotros le asociamos la letra fei o la letra P, esta palabra se transforma en pesolet. Pesolet quiere decir basura. ¿Y qué le estamos asociando? La letra P o la palabra P. P es boca. Para enseñarnos que inclusive la persona más importante, la persona más santa y santificada como el solet, como la harina refinada, si no cuida su boca, entonces se convierte en basura directamente. Uy, son cosas muy terribles. Baruch Hashem. Sigue diciéndonos a Rabbi Biderman. En de este mismo versículo aprendemos otra cosa. Lo aquel de varón, fijó la Yosemite y hace. No profanan su palabra y todas las cosas que salgan de su boca que hagan. Y escribió el Rebeni Hamarne. Sé que es el libro acá. La palabra Yahel nosotros lo traducimos como profanar. También se puede entender como Meyahel. Meyahel es un deseo, una esperanza. Un Meyahel es como tikvah, como esperanza. Y entonces, esto transforma, esta palabra, ¿no? Yahel de Baró, nos va a hablar sobre la fuerza de la tefilá. La fuerza de no profanemos la palabra. ¿Y por qué? Porque de nuestra palabra sale la tefilá. Pero nos dice que no lo meyahel, que no esperemos, que no tengamos esperanza de las palabras de tefilá. ¿Qué significa? Que no tengamos la esperanza de que la tefilá va a ser lo que nosotros queremos. ¿Y cómo es esto? No se entiende. ¿Para qué hacemos tefilá? Estamos pidiendo a Hashem tenemos unos deseos, necesidades, y queremos que Hashem cumpla esos deseos que tenemos. ¿Cómo decimos que lo meajel, que no tengamos la esperanza de la que tefilá se cumpla? Si no, escuchen bien, tenemos que nosotros pararnos en tefilá con la seguridad de que las palabras se cumplen, no con la esperanza de que las palabras se cumplen, sino con la seguridad. Estar seguros que la palabra se va a cumplir, no con la esperanza, lo meyahel, no esperando, sino seguros de que la palabra se va a cumplir. Es decir, que esta seguridad
de todo lo que sale en nuestra boca, en nuestra tefilá, Akadosh Baruj Hu lo va a hacer, inclusive que saquemos de la boca en forma así, que digamos algo con naturalidad, sin tanto apegamiento, sino un dicho, decimos algo, un deseo, una expresión de deseo. También esto Akadosh Baruj Hu lo va a hacer. Si nosotros tenemos la fe completa de qué, de que nuestra palabra es palabra, si nosotros cuidamos nuestra palabra, si nosotros cuando decimos algo lo cumplimos. Sobre esto dijo el Rebbe Mikubrin, Sergei Libraja, que la tefilá tiene la fuerza, que la fuerza de la tefilá está en cada persona. Todos tenemos fuerza en la palabra, en la tefilá, de hacer que se cumplan todos nuestros deseos del corazón para bien, para bendición, ahora mismo, ahora mismo. Y lo que nosotros vemos a veces, que hacemos tefilá, pero y no se cumplió. ¿Qué pasó que no se cumplió? Esto es porque nos falta esa fe sobre la fuerza de la tefilá. No creemos completamente en la fuerza de la tefilá. Entonces, si nosotros no creemos en la fuerza de la tefilá, Hashem dice, tú no crees en la fuerza de la tefilá, yo no te lo voy a hacer creer. Tú tienes que creer. Si tú crees, se va a cumplir. Si no crees, no. Y nosotros, cuando creemos en la fuerza de la tefilá, que la tefilá rompe los cielos y va a ser para nosotros todo lo que precisemos, entonces ahí sí va a tener acción, sin ninguna espera. Todo se va a cumplir. Y en verdad, cuando nosotros pensamos en nuestro interior, pensamos y vemos que Akadosh Baruj Hu, como Akadosh Baruj Hu, nos va a ayudar siempre y recibe nuestras oraciones y fortalecemos nuestra fe sobre la fuerza de la tefilá, como acostumbra decir la gente, no, perdón, no la gente, acostumbraba a decir el Rebbe de ¿cómo es esto? ¿Cómo se lee? Mi Fishiska, algo así. Él acostumbraba a decir que después de que nosotros, hay una selijot que nosotros hacemos en, supongo que es ante Yom Kippur, que decimos, el que le contestó a Abraham Avinu, que nos conteste a nosotros, el que le contestó a Abraham Avinu en el monte Moriah, que nos conteste a nosotros, el que le contestó a Isaac en la Quedá, que nos conteste a nosotros, el que le contestó a Jacob en la, no sé, en la casa de Labán, que nos conteste a nosotros. No me acuerdo ahora cuál es el texto exacto, el que le contestó a Yoshua, no sé en qué momento, el que nos contesta a nosotros, el que abrió el mar, que nos contesta a nosotros. Hay muchas frases. Dice, el que le contestó a tal persona en su momento, que nos conteste también a nosotros. Nosotros decimos todo eso en la Selijot, y hay uno de estos Mishaná, el que le contestó. El que le contestó a mí mismo, el que le contestó a mí, que ahora vuelva a contestarnos a nosotros otra vez, porque Hashem nunca nos contestó la tefilá. Sí, seguro que sí. ¿Cuántas cosas Hashem hizo por nosotros desde que nacimos? Incontables. Entonces, el que me contestó a mí, que ahora me vuelva a contestar. Y cada uno puede decir esto sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque son cosas que no hace falta escribir. Lo que Hashem le hizo a Abraham hace falta escribirlo, lo que le hizo Isaac, lo que le hizo Jacob, lo que le hizo Moshe, lo que le hizo David, lo que hizo Shlomo. Todas esas cosas hace falta escribirlas, no nos acordamos. Y aunque están escritas, tampoco yo me las acuerdo ahora. Pero lo que nos hizo a nosotros, no hace falta escribirlo. Eso nosotros lo podemos decir. Cada uno tiene que pensar en qué Hashem me contestó. Y así como le contestó a Abraham, y nosotros tenemos que saber que nosotros podemos agregar también sobre nosotros, en todo momento, sobre las cosas que pasamos, así nos puede contestar. Quiero contarles un relato sobre la fuerza de Tequila, un relato muy bonito, que la verdad que nunca hablé sobre este rab. Muchas veces vi artículos de este rabino en un folleto semanal, que es muy bonito, que publica Dirshu, que es una organización de estudio que hay aquí en Israel.
publica todos los Shabbat publica un fascículo con palabras de muchos sabios de hoy y de siempre. Los siempre son cosas muy interesantes, yo lo utilizo mucho porque tiene cosas muy hermosas. Y hay un Rab Gamliel Rabinovich, ¿está? Que lo trae aquí como que es Mekubal, como que cosas místicas, y nunca lo leí. Se me ocurrió leerlo ayer. Dije, voy a leer a ver lo que escribe. Me dijeron que es muy bueno. Pero me daba miedo un poco, tiene cara de malo, sí. Entonces me daba un poco miedo de leerlo. Y lo leí. Y entonces ahora lo voy a compartir con ustedes. Cuenta que escuchó una cosa asombrosa sobre lo que es la fuerza de la tefila. En una de las yeshivot pequeñas, nosotros tenemos, no pequeñas por tamaño, sino que tenemos lo que se llama, cuando un chico toma bar mitzvah, él entra a una yeshiva ketana, yeshiva pequeña, que es yeshiva de chicos pequeños, tienen 13, 14, 15 años, tienen 3 años que están ahí, y todos los días vuelven a la casa, almuerzan en la casa, cenan en la casa, descansan en la casa, van a estudiar a la mañana, a la tarde, tal vez un ratito a la noche también, van un rato a estudiar, va, un rato no, casi todo el día, y vuelven a la casa todos los días, se llama yeshiva ketana, chicos de 13, 14, 15 hasta 16 años. Después van a Yeshiva Gedolá. Yeshiva Gedolá son de 16, 17 años para arriba. Ahora ya hay cuartos en la yeshiva, duermen en la yeshiva, ¿no? Y un Shabbat cada 3 semanas vuelven a la casa, pasan Shabbat en la casa. Y vuelven a estudiar, comen ahí, duermen ahí, todo. En general se estila que no estén en la misma ciudad en que lo viven los padres, para que no estén más cerca y se quieran escapar. Porque les agarra mamitis o papitis y se quieren escapar de la yeshiva, entonces si están lejos mejor. Y una vez cada 3 semanas vuelven a la casa. Así crecen, de esa manera crecen, aprenden a crecer. ¿Por qué? Porque el paso siguiente después ya va a ser que cuando tienen 20, 22 años se casan. Entonces, tienen que aprender a hacer, despegarse un poco de papi y mami, un poquito. No sé si es esa la idea, pero eso se me ocurre que es esa la idea. Entonces cuenta Calrado que en una de las yeshivot ketanot, una yeshiva ketaná, un chico pequeño, ahí estudiaba un joven de una familia muy buena, pero por algún motivo no tenía éxito en el estudio. La cabeza estaba cerrada, y la mente muy débil, y todo lo que estudiaba se volaba, no quedaba nada. Estudiaba, no es que no quería estudiar, él tenía voluntad, una voluntad muy fuerte. Y él intentaba con todas sus fuerzas, una y otra vez, repasaba una y otra vez, pero nada. No tenía éxito y tenía una debilidad en la mente, aparentemente, y no podía adelantar. No adquiría nada del conocimiento. Y a pesar de que tenía temor al cielo y tenía una conducta impecable, unos modales excelentes, buenas cualidades, pero el estudio no avanzaba. Uno de los rabinos de la yeshiva vio lo que pasaba, vio sus cualidades, vio su temor al cielo, vio su voluntad de estudiar y quiso ayudarlo y invirtió, hizo un trabajo adicional este rabino, que después de las clases que los chicos tenían, se quedaba a estudiar con él, como si fuera una clase particular. ¿Para qué? Para repasar una y otra vez. Y repasaba y una y otra vez, pero nada, tampoco, nada, era todo, no captaba ninguna cosa. La cabeza no funcionaba. En la Yeshivot se estudia fundamentalmente el Talmud. El Talmud con los comentarios de Rashi y Tosafot. Y los comentarios de Rashi los usamos para entender lo que escribe el Talmud. Pero los Tosafot, que normalmente son los nietos de Rashi, ellos discuten siempre con Rashi. Siempre discuten con Rashi y se arman discusiones muy grandes. Tosafot no lo podía entender, no había caso, no lo entendía. Y
ni hablar de otros comentaristas, porque el Talmud tiene otros comentaristas muy posteriores a Rashi y a los Tosafot. De esto ni hablar, que no entendía absolutamente nada. Este Rab, que era uno de los que daba las clases en la yeshiva, él perdió todo consejo, no entendía, no sabía qué más podía hacer. ¿Y por qué? Porque esto es algo que nunca le había pasado. Nunca había casos de chicos donde tienen una debilidad, pero con el esfuerzo y con la continuidad y con la ayuda de los rabinos, salían adelante. De repente se abrían y empezaban a entender, pero este no. Entonces, como vio que en la mayoría pasaba y con este no, que acá había otro problema, pero no que era un chico normal, lo aleno. Dijimos, tenía temor al cielo, se esforzaba, tenía buenas cualidades, quiere decir que es una persona normal. Una persona que no es normal, no solamente que no capta el estudio, sino que tampoco tiene cualidades normales, vamos a decir. Este chico tenía cosas, todo normal, solamente que el estudio no entraba. Entonces, entonces dijo, como esto era una cosa muy extraña, y a pesar de que todos los chicos conseguían elevarse con este esfuerzo adicional que hacían, y este chico no, a pesar de todo, no veía absolutamente nada que se eleve. Después de tantos esfuerzos y ningún fruto, el Rab decidió viajar a Benebrak a ver al ministro de la Torah. ¿Quién es el ministro de la Torah? Rabbi Haim Kanievski, dice que salió acá, en Benebrak, para pedirle un consejo, una bendición. Ellos buscaron un momento, el momento adecuado para viajar. ¿Para qué? Estaban en Jerusalén, pero para no viajar a cuenta de los estudios de la yeshiva. O sea, en los tiempos de estudio de la yeshiva iban a estudiar y en ver en qué momento, entre las pausas en los estudios, podían ir a Beneverac sin que sea a cuenta del estudio. Viajaron a Beneverac y cuando llegaron a la casa de Rauhaim, entraron a verlo y el Rab empezó a alabar a este joven, a alabarlo porque tenía muchas condiciones para ser alabado, las buenas cualidades, el temor al cielo, su constancia, su dedicación, su esfuerzo, todo era para alabar la forma en que rezaba en su tefilot. Muy bien, pero por algún motivo el estudio no entraba. Rabbi Haim sonrió, cuando escuchó todo esto sonrió. No sé cuál le causó gracia, pero vamos a ver. Escuchó la pregunta y sonrió y dijo, me parece que hace falta un poco más de dedicación en la Torah. Así dijo. ¿Por qué? Porque la Torah no se adquiere sino con esfuerzo. Hay que esforzarse mucho para adquirir la Torah. El Rab le dijo que él era testigo de lo que este chico se esforzaba, que no este no podía ser el motivo. Él se esforzaba demasiado y no pasaba nada. Intentaba con todas sus fuerzas y nada pasaba. Pero la cabeza está débil y no capta, no consigue, no consigue captar las enseñanzas. Rabbi Haim le habló al joven y le preguntó con mucho cariño, dime, ¿tú haces tefilá? ¿En la tefilá tú pides para tener éxito en el estudio? Seguro, le dijo el chico. Siempre yo estoy llorando. En la tefilá yo lloro pidiendo esto, que Hashem me abra la cabeza para que yo pueda entender. Pero, lamentablemente, todavía no fui respondido. La tefilá no fue respondida. Le dijo Rabbi Haim, ahí tiró el consejo a Rabbi Haim. Tú tienes que rezar, tienes que comprometerte a rezar siempre con minyan, siempre en un minyan de 10 personas y no perder ninguna tefila con minyan, sacrificando todo lo que tienes para hacer tefila con minyan.
Y Rabbi Haim terminó y le dio una verajá, le dio bendición, como dice Berojo, Beasloje y Shalom. En esa época todavía decía verajá Beaslajá, no como al final que ya decía Búa Búa. Bueno, con las iniciales de verajá Beaslajá, Búa es verajá Beaslajá. Pasaron los años. No pasaron los años. Los dos salieron, está la palabra años, son Shanim, y está Shenaim, que son los dos. Me confundí. Los dos salieron confundidos. ¿Qué tiene que ver la tefilá con Minyan? Con entender el estudio de la Torah. Y esto de sacrificarse, también, sacrificarse para hacer tefilá con Minyan, también es algo que no se entiende. ¿Qué significa sacrificarse? Si el chico estudiaba, rezaba en la tefila, en la yeshiva. En la yeshiva se levanta, va a rezar, tiene que hacer unos pasos del cuarto al salón donde hacen tefila. Después al mediodía terminan de estudiar, rezan minjá. Después almuerzan. Después descansan. Después siguen estudiando. Y cuando termina el tiempo de la tarde-noche, rezan arbit. Tienen la tefila servida en la yeshiva. No tiene que forzarse. ¿Dónde es sacrificarse por el estudio de la Torah? No entendían. Por sacrificarse para la tefilá. No entendían. Y además que él hacía todas las tefilás con Minyan. Por eso, si él era muy meticuloso en esto, de hacer tefilá en la yeshiva, entonces nunca iba a perder el Minyan. Nunca lo perdía, nunca lo había perdido. ¿Por qué lo va a perder ahora? No entendía ni el tema ese ni el tema del sacrificio. Sí. Y con todo ese falta de entendimiento, nosotros no sabemos. Los sabios entienden mucho más que nosotros. Nosotros no entendemos, pero tenemos que escuchar lo que los sabios nos dicen y hacer. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo, ellos ven algo que nosotros no vemos. Entonces él escuchó todo lo que dijo y se decidió a cumplir con esto. Recibió sobre sí que este chico, como una cosa firme de que no iba a dejar pasar de ninguna manera una tefilá con Minyan, inclusive que tenga que sacrificarse, no sé hasta dónde. Bien, pasaron los días y este joven terminó sus estudios de Yeshiva Ketana y fue recibido en una Yeshiva Gedola ya con 15, 16 años. Fue recibido en una de las buenas Yeshivot Gedolot, a pesar de que no entendía. Pero al verlo, al ver su temor al cielo, al ver sus cualidades, al ver su dedicación, su esfuerzo, todo esto hizo que fuera recibido en una de las mejores yeshivot. Como dijimos, a pesar de que estudiaba y no entendía. Y después de varios años, este joven apareció a visitar en la Yeshiva Ketaná a su rabino, al rabino que tanto se había esforzado por él, en la Yeshiva Ketaná, que tanto le enseñó, que tanto trató de ayudarlo. Y cuando entró al cuarto del rabino, el rabino se alegró muchísimo de su alumno tan querido que vino a verlo. El rabino se alegró, como dijimos, y ante su sorpresa, este joven le dio un cuadernillo, una joveret, como se dice, una especie de libro pequeño, que lo puso sobre la mesa, un libro que hablaba sobre novedades de la Torá en el Tratado de Yevamot. El Tratado de Yevamot del Talmud es uno de los tratados más complejos que hay. Hay 3 Gemarot, 3 tratados que son complejos, uno es Yevamot, el otro es Erubim, y el tercero no me acuerdo cuál es. Pero hay 3 tratados que son muy, muy difíciles. Y
cuando el Rab empezó a ojear un poco esto que le dejó el chico, y lo vio que era una cosa impresionante, aparentemente escrito por un Talmid Jajam, por un sabio. Se veía que tenía mucha fuerza, muchas cosas muy bonitas escritas. Seguramente esto lo escribió un grande de la Torá con tanta sorpresa, con tanta sorpresa. Ante ese escrito de Torá, le preguntó, ¿quién fue el que escribió esto? Porque se ve como un sabio muy grande, un sabio muy importante que lo haya escrito. El chico no entendió la pregunta. Dijo, ¿qué quiere decir? ¿Quién escribió esto? Yo lo escribí. Yo lo escribí con la ayuda del cielo, con una gran ayuda del cielo. Yo lo escribí. Y por eso vine a traérselo. ¿Por qué? Porque es mi primer trabajo que yo hago con desarrollando estudios, desarrollando lo que yo estudio en el Talmud y en los comentaristas, es lo primero que pude escribir y estaba seguro que este trabajo tan grande que hice y tanta dedicación, todo se lo debo mucho a usted y estoy seguro que usted se va a alegrar también de ver este trabajo. El Rab se quedó helado cuando el chico le dijo que él lo había escrito, como que no creía en lo que veía. Dice, ¿tú escribiste esto? ¿Cómo puede ser? Si solo hace unos años no entendías absolutamente nada. ¿Cómo puede ser una cosa así? Un solo Tosafot no alcanzabas a entender, nada entraba en tu cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde pasó este cambio? ¿Cómo ocurrió este cambio tan grande? De punta a punta. Ahora, antes se había reído Rabbi Haim. Rabbi Haim se había reído, ahora se rió el joven, se rió. Y le contó al rabino qué fue lo que pasó. Contó que al principio del estudio en la Yeshiva Gedolá, dijimos de 16 y 20 años más o menos, no entendía absolutamente nada. Nada entendía. Como me pasaba antes, tampoco entendía nada ahora. Durante las clases, yo solamente podía envidiar a mis compañeros, que ellos se elevaban en Torá día a día. En cambio, yo estaba como en primer grado. De ahí no pasé. Sabía leer, sabía escribir, pero de ahí no pasé. Entender no entendía nada. Dice, todo esto siguió, perdón, cuando llegó el fin del tiempo, eh, ¿al fin de qué tiempo? Likrat Sof Asman, Yatza Yeshiva le Nesia, le Tefilat Yom Kippur Katan Bemirón. Normalmente en la yeshivot tenemos una época de 4 o 5 meses que se estudia corrido y después hay un receso. Hay una época que es la época de verano y la época de invierno. La época de verano viene desde que termina Pesach hasta Yom Kippur, porque en Yom Kippur los chicos salen para pasar Sukkot en la casa. Y la época de invierno, después de Sukkot, hasta Pesach. Pero antes de que termine cada una de las épocas, la yeshiva hace un paseo. Hace un paseo con todos los chicos. Y en este caso lo llevaron a Mirón, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Fueron a Mirón y a varios lugares santos en el norte, en la zona del mar del Kineret. Hay muchas ciudades donde hay tumbas de muchos sabios muy importantes. Y esto resultó ser un día jueves. Un día jueves, la víspera de Rosh Chodesh. La víspera de Rosh Chodesh Av. ¿Por qué? Porque después de Av, en Av no salen. En Av no salen, o habrá sido, un momento, habrá sido víspera Rosh Chodesh Elul. Bueno, no sé si víspera Rosh Chodesh Elul o Rosh Chodesh Av, pero fue la víspera Rosh Chodesh. Porque la víspera Rosh Chodesh,
Las comunidades Ashkenazim acostumbran a hacer una tefilá, en la tefilá de Minjá, de la víspera de Rosh Chodesh, lo que se llama Yom Kippur Katán. Es una tefilá con súplicas que se hace antes de Rosh Chodesh, que lo hacen los Ashkenazim. Sefaradim no lo hacen. Pero esto se hace la víspera de Rosh Chodesh. Pero si Rosh Chodesh cae el día domingo, por ejemplo, en la víspera de Shabbat no se puede hacer estas súplicas, entonces tampoco se hace el viernes, que es víspera de Shabbat, se hace el jueves. Se adelanta el jueves. Y esto fue lo que pasó. Fueron el jueves de paseo, y en Minjá, en Mirón, al lado de la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, ahí rezaron Yom Kippur Katán. El Tiul siguió hasta horas muy tarde de la noche, y cuando volvió a la casa, en el barrio de Ramot, en Jerusalén, era muy tarde ya cuando llegó a la casa. Y se sentó con los padres y estuvo conversando con ellos sobre el viaje y sobre otras cosas, y no prestó atención a la hora. No prestó atención a la hora, que la hora, por supuesto, avanza, ¿no es cierto? El reloj avanza y así son nuestros sabios. Cuando el reloj da una vuelta, no vuelve para atrás. Por eso tenemos que aprovechar cada momento, aprovecharlo. La hora avanzaba y de pronto me di cuenta de que no hice la tefilá de Arbit, no recé Arbit. Miro el reloj, 1:30 de la madrugada. Nosotros en Jerusalén, en Benéverac, en la ciudad donde yo vivo, en Kiryat Sefer, en muchas ciudades, hay lo que se llama Shtiblach. Shtiblach es un Betagneset, que es una sinagoga que hacen tefilá todo el tiempo. Entra y sale gente todo el tiempo, todo el tiempo. En Benéverac, yo una vez, cuando nació mi hija, que tiene 21 años, ella nació a las 12 de la noche. Yo iba a rezar Arbit y de repente veo 100 teléfonos. En el teléfono había salido del colegio, estaba estudiando, y veo que hay 100 teléfonos. Mientras bajaba a rezar Arbit, que iba caminando por una calle, veo 100 teléfonos y mi señora está a punto de tener familia. Está gritando que va a tener familia. Y yo no había visto nada porque estaba en el colegio. Entonces, en vez de rezar Arbit, fui para mi casa. La llevé al hospital, nació Baruch Hashem, Yaeli, nació enseguida. Y me quedé un rato hasta que la llevaron al cuarto, hasta que vi a la beba que estaba todo bien, todo estaba en orden, y volví para mi casa. Vuelvo para mi casa a rezar Arbit. Entonces hay un betagneset, esto que hacen tefilá todo corrido, eran las 2 de la mañana. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, 2:30, no sé qué hora era. Llego, entro y empezó el minyan. Así, un minyan tras otro, a toda hora. Eso es Benéverac. Benéverac en Jerusalén también hay un lugar así, que también a toda hora. Parece que hacen tefilá todo el día. Mientras es la hora de Shachrit, se hace Shachrit. Mientras es la hora de Minjá, se hace Minjá. Mientras es la hora de Arbit, se hace Arbit. Todo tiempo, sin interrupción prácticamente. Recuerdo que una vez, no sé si lo conté, pero yo estaba en Benéverac, que trabajaba en un supermercado, y en el supermercado siempre había un minyan de Minjá. Siempre. Y en invierno también había un minyan de Arbit, porque se hacía Arbit temprano. Con el dueño, los empleados que estábamos ahí, rezábamos en un rinconcito del Betagneset. Pero ¿qué pasa? Los días de ayuno, ahí Sefer Torah. Entonces, no tenemos Sefer Torah en el supermercado. Entonces, necesitamos ir a una sinagoga. Yo tengo un amigo argentino, Aaron Katz, Shlita, que todos los días de ayuno íbamos juntos a un Betagneset de Hasidim, que quedaba cerquita, a rezar Minjá. Íbamos apenas en la primer turno de Minjá que había, apenas se podía empezar a rezar Minjá. Un día de invierno eran 12:30, 12:20, 12:30, ya se podía rezar Minjá. Llegamos al Betagneset y vemos que está el Sefer Torah afuera, y mi amigo me dice, ¿qué hacemos? ¿Nos apuramos y entramos este minyan? ¿O esperamos otro minyan? Total, otro minyan empieza enseguida. Y me dice, sí, mejor esperamos otro minyan porque acá está rezando Shachrit. Eran las 12:20 del mediodía, estaban rezando Shachrit y era el Sefer Torah y Shachrit. Y todavía le faltaba rezar Musaf. No, Tanit no hay Musaf, no hay Musaf. Pero bueno, estaban todavía con Shachrit, era la hora ya de Minjá. En la pieza al lado estaban rezando Minjá, en la pieza esta estaban rezando Shachrit. Así pasa acá en Israel. Bueno, la cosa es que yo llegué 2:30 de la noche y recé mi Arbit, lo más bien, como si fuera a cualquier hora. Bueno, este chico, ¿qué pasa?
vio que eran la 1:30, pero estaba en Ramot. En Ramot, dice, recordé muy bien el compromiso que tomé con Rabbi Chaim Kanievsky, que no iba a perder una tefilá con Minyan, inclusive tenga que sacrificarme. ¿Y ahora qué? En Ramot no hay ningún Bet Knesset que tenga tefilá hasta ahora. Entonces lo único que me queda es ir ¿a dónde? Ir a Geula. En Geula está el Bet Knesset Zichron Moishe en Jerusalén. También hacen tefilá a toda hora. Pero, ¿qué pasa? 1:30 ya no hay autobuses. En las ciudades normales los autobuses terminan 9:10 de la noche, pero en las ciudades donde hay gente observante, los autobuses terminan a las 12:30, 1. ¿Por qué? Porque hay mucho movimiento. Entonces, 12:30, 1 también, pero 1:30 ya no hay. 1:30 ya no hay autobús. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo va a ser para llegar desde Ramot hasta el centro de la ciudad? No, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿cómo se llega hasta Zichron Moishe? Sin autobuses. Bueno, ya va a ver, va a tener que sacrificarse. Decidí, de acuerdo a lo que yo me comprometí, que yo tenía que ir como sea, tenía que hacer el esfuerzo para llegar al Minyan. Salí y fui hasta la avenida, en la que se llama la ruta Ramot, así se llama, Kvish Ramot, o se llama Sderot Golda, es el nombre que tiene. Y fui a ver si encontraba tal vez hacer dedo, acá se llama tren, a ver si alguien me lleva. Los carros que pasan, pues no pasan muchos carros, es ahora ya, pero alguno que pase y que me lleve hasta, que me acerque, aunque sea algo, pero la calle estaba prácticamente vacía. Los carros que pasaban algunos, pasaban, ninguno me paraba. Y yo estaba, por supuesto, estaba muy cansado, ¿no? Un paseo de todo el día, micro, horas de viaje, y todo el paseo con los amigos, y sin dormir. Y bueno, así están de cansados. Pero no importa. Después de un tiempo largo, de espera, con el frío de Jerusalén, decidí que yo me iba a quedar ahí esperando otros 10 minutos más. Otros 10 minutos iba a esperar y después ya está. Bueno, ya hice todo lo que pude. Si hasta en 10 minutos aparece alguien y me lleva, bueno. Pero si no, yo ya estoy yo vuelvo a casa. Vuelvo a casa, no tengo alternativa. Voy a hacer tefilá esta vez solo, sin minyan. ¿Por qué hice todo lo que pude? Pasaron 7 minutos y medio y paró un carro, y dentro estaba un yudí temeroso de Hashem, que yo lo conocía del barrio. Me preguntó a dónde iba. Le dije a Zichron Moishe. Me dijo, muy bien, yo también voy a Zichron Moishe, yo tengo que rezar con minyan. Bien, Baruch Hashem lo llevó hasta el lugar. Vi la ayuda del cielo en esto. Y cuando llegamos a la sinagoga, bueno, llegamos y éramos 5 personas. 5 éramos. Que no habían hecho tefilá y estábamos sentados esperando que se agreguen algunos más. Y de pronto en unos minutos ya éramos 7, pero todavía faltaban 3. Parte de los que estaban se querían ir. Dijeron, no viene nadie. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo les supliqué que se queden, que esperen un momento más. ¿Por qué? Porque es algo que pasa muchas veces en un lugar que hay poco minyan, que a veces hay gente que está esperando y pierde la paciencia. ¿Qué dicen? Me voy a otro lado. Yo le digo, escuchen, si tú te vas, tú y otro más se van. Faltan 2, 3 personas. Ustedes se van, ahora faltan 5. Vienen 3, y si ustedes se hubieran quedado, ya tenemos minyan. Ustedes se van, están haciendo un perjuicio enorme,
enorme, porque cuando vengan 2 o 3, también van a decir, no, ¿cuántas se están esperando? Y se van a ir también. Pero si todos nos quedamos, Hashem va a ayudar. Si ustedes se van, ya está, se perdió. Bueno, la cosa que los convenció, y Baruch Hashem llegaron, llegaron, y no solamente llegaron, llegaron muchos más. Llegaron muchos más que se fueron agregando cuando empezaron la tefilá, se agregaron otros, y no sé cuántos eran, pero tal vez eran 15 o 20 cuando promediaban la tefilá. ¿Por qué? Porque si uno llega y empezó la tefilá, se engancha, porque después es más difícil conseguir otro muñeco a esa hora. Bueno, Baruch Hashem consiguieron el minyan y, bueno, Baruch Hashem, por supuesto que no los dejó irse a casa a los que se querían ir. A las 3 de la mañana consiguieron el minyan. 3. A las 3 de la madrugada. Y Baruch Hashem rezaron Arbit, empezó la tefilá. La tefilá no dura mucho, es ahora, bueno, la tefilá Arbit pueden ser 15 minutos normalmente. Y para mí, así contó, esto fue una tefilá muy especial para mí. ¿Por qué? Porque sentí que tuve que sacrificarme. Y ahora entendí lo que dijo Rabbi Jaime. Rabbi Jaime me dijo que me sacrifique por la tefilá con Minyan. Entendí lo que me dijo y por eso la tefilá fue tan especial para mí. Y fue tan especial que dije la tefilá palabra por palabra. Tal vez cuando llegué a ahí en la midá, a la bendición a Tajonén, donde nosotros le pedimos a Hashem sabiduría, ahí me atranqué. De pronto mi corazón se abrió, empecé a llorar, las lágrimas caían terribles y no podía parar de llorar. Lloré, lloré y lloré y nunca había sentido eso que sentí. Estuve ahí parado solamente en esa bendición, más o menos 15 minutos. La gente se fue, la gente terminó la tefilá y se fue, me dejaron a mí solo. Yo solo me quedé ahí, nadie más. Se fueron todos cuando terminó la tefilá y yo quedé ahí solo, rezando, solo, completamente solo, y me sentí como nuevo. Sentí que era nuevo, que me estaba renovando. Bueno, cuando terminé la tefilá, ya cerca de las 4 de la madrugada, y ya no faltaba mucho para que amanezca. Entonces pensé, si ahora yo tengo que volver a casa, todavía no hay autobuses, tengo que esperar que alguien me lleve. Me quedo acá. Voy a rezar Shachrit acá, cuando empiece la tefilá de Shachrit, bien temprano, la tefilá que se reza con la salida del sol. Me voy a quedar acá, voy a estudiar un poco ahora algo, y cuando llegue el horario de tefilá, voy a hacer tefilá con las primeras personas que vienen a rezar. Es el minyan que se llama Batikin, que es el minyan que reza con la salida del sol. Bueno, mientras tanto, abrió una Gemara, abrió una Gemara en el Tratado de Sanedrín. Empecé a ojear y de pronto yo veo que entiendo cosas que nunca había entendido. Entiendo lo que nunca entendí. De buenas a primeras, se me abrió la cabeza. Vi que ahora el estudio tenía gusto, que tenía dulzura, tanta, y que algo que nunca había sentido. Y todo estaba delante mío, toda la luz estaba frente a mí. Por primera vez en la vida pude leer las palabras del Tosafot, pude entenderlas, entender la profundidad, y así seguí estudiando hasta que vino la gente para la tefilá. No podía creer, no podía entender lo que pasaba. Y, por supuesto, la alegría era tan grande por la salvación tan grande
que Hashem me puso. Pero ahí entendí la bendición de Rabbi Haim. Rabbi Haim me dijo que tenía que sacrificarme por la tefilá. Y esta fue la primera vez que me sacrifiqué para rezar con mi niño. Y ahí fue cuando, ahí se abrió la cabeza. Así también, con la misma preparación, hizo la tefilá de Shahrit, la hizo con mucha emoción. Y cuando llegó la bendición a Barraba, que un gran agradecimiento, el corazón se abrió más todavía y toda su alma era agradecimiento delante de Hashem. Padre del cielo, Padre piadoso, que se apiada, ten piedad de todos nosotros y pon en nuestro corazón entendimiento, sabiduría, y que se abran nuestros ojos para tu Torá. Así le decimos en Abba Olam, antes del Shema. Y otra vez cuando llegó a Tajonen, donde pedimos sabiduría, otra vez empezó a llorar terriblemente. Y estuvo así en esa verajá también un tiempo largo, hasta que los llantos de Arbit, que hizo horas atrás, fueron un ejemplo nada más de los llantos que hubo en Shachrit. También fue tremendo lo que lloró en Shachrit. Después de la tefilá Shachrit, volvió a su casa, desayunó y enseguida entró a su cuarto. Él sacó la Guemará, sacó una Guemará y empezó a estudiar con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucha emoción. Y sentía lo agradable, la dulzura de la Torá. Y era una pena no aprovechar ese tiempo anulando el estudio de la Torá, cuando por primera vez en la vida él estaba sintiendo lo que era el estudio. Por eso estaba desesperado por estudiar, desesperado por captar esa luz. Y así estuvo sentado en su cuarto y estudió todo ese día viernes, sin interrupción, hasta que llegó Shabbat a Malcá, Perashat, Uprashá, que Gafia al Pene Tebel. No entiendo lo que dice. Entonces cerró la Gemara para prepararse para Shabbat y salió a la sinagoga a rezar Kabbalat Shabbat, Arbit de Shabbat, y después de la tefilá volvió con su padre a comer. Comieron la comida de Shabbat, que estaba llena de alegría, de satisfacción por toda la familia. Toda la familia entendió que algo había pasado. Y él elevó al Shabbat y estaba en un nivel increíble. Después de la comida, él se dirigió al padre, le hizo un pedido al papá, que cuando llegaba el momento de que tenía que irse a dormir, tenía que dormir un poco, tenía que descansar, la noche anterior no durmió, tenía que dormir un poco, que él ya llevaba más de un día y medio que no había cerrado los ojos, después de que durante todo el día jueves estuvo paseando de viaje. La noche estuvo buscando para hacer tefilá y volvió recién en la mañana y estuvo estudiando todo el día viernes. ¿Qué le dijo el joven? Enséñame, por favor, un poco más. Y después voy a ir a dormir. Eso le pidió el papá. Pero ese poco más, ese poco más siguió toda la noche. Hasta que llegó el tiempo del Shema de la mañana, como decimos en la Gadá de Pesach. Él sintió que
que el alma estaba tan apegada a Hashem, tan apegada a la luz de la Torá, no podía dejar el estudio de tanta necesidad, tanto deseo que tenía. Y la tefilá Shachrit del Shabbat fue acompañada por su padre. ¿Por qué? Porque era demasiado probable que se quede dormido en la mitad. Ya llevaba, ¿cuánto llevaba sin dormir? Llevaba 2 días sin dormir. El papá lo acompañó al Betamés en la tefilá y después de la comida de la mañana y de los cantos con alegría, seguramente se habría ido a dormir. A ver, después de la comida ya vio el papá que él estaba desarmado, este chico estaba desarmado, y entonces lo obligó a que enseguida se meta en su cama y duerma. Y ese día se abrieron las puertas de la luz, las puertas de la Torá, y nace mitamid atzum, ¿qué dice acá? Nace mitmid, y él fue muy constante en el estudio, se hizo un sabio muy grande en el entendimiento profundo de cosas que son muy complicadas, y tuvo el mérito de elevarse muchísimo con la corona de la Torá. Y esto nos enseña la fuerza de la tefilá, lo que es la tefilá, que tiene el poder de hacer cosas muy grandes y también cosas que salen de lo que es natural. En especial, la tefilá con minyan. Sabemos que se recibe mucho más para hombres. Las mujeres no necesitan minyan. Las mujeres tienen minyan ellas solas. Pero el hombre, el Hafez Haim, habla mucho sobre lo que es la importancia de la tefilá con minyan y la diferencia entre una tefilá con minyan y sin minyan. Y cuando nosotros conseguimos esto con sacrificio, cuando invertimos más de lo que tal vez sea lo necesario, entonces vamos a tener la seguridad de que nuestra tefilá va a ser recibida con piedad, con voluntad, delante del dueño de todo. Vamos a agregar una cosita pequeñita más, nada más. En la Perashá nosotros encontramos que Moshe envió para la guerra con Midian, perdón. Envió, él es la maté, 1000 de una tribu, 1000 de otras tribus. Así escribió el Balaturim, que los príncipes de las tribus no los envió. No envió a los príncipes de las tribus. ¿Por qué? Para no avergonzar a la tribu de Shimón, que el príncipe de la tribu había sido asesinado por Pinjas, cuando pasó lo que pasó con Simbrí. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Cuando pasó lo que pasó con Simbrí, Pinjas mató al príncipe de la tribu de Shimón, y entonces la tribu de Shimón no tenía príncipe. Si ahora todos los príncipes de las tribus van a ir a la guerra, Shimón no tiene príncipe y van a sentir vergüenza. Por eso, Moshe mandó 1000 de cada tribu a la guerra, pero los príncipes no. Y esto nos enseña un capítulo muy honorable de lo que son las leyes de honrar a las personas, que está por encima de todo pensamiento. Y esto nos enseña de que nosotros no debemos hacer ninguna cosa. No, esto no va solamente con las personas grandes de la generación. No es una cosa que es una costumbre de personas muy importantes. Acá hay un hecho que Moshe Rabenu debería haber mandado, hubiera sido digno de mandar a la guerra a la gente importante de cada tribu. ¿Por qué? Porque sabemos que la guerra la hace Hashem, no la hace la gente.
Entonces, mandando gente estudiosa, gente importante, esto va a ayudar a que ganemos la guerra muy fácil. De todas formas, evitó Moshe enviar a los príncipes para no provocar sufrimiento a otras personas. Y también, cuando la tribu de Simón no estaba limpia completamente de este pecado, porque había muchos que habían pecado en la tribu de Simón también. Pero el sabio escucha y aumenta el mensaje. ¿Hasta dónde tenemos que cuidarnos de no avergonzar a ninguna persona? Cuidarnos de no avergonzar a nadie. Y sobre esto, déjeme ver, una vez estaba sentado el Gaón Rabí Baruch Ber Mikaminis. Estaba sentado en el Bet Midrash. En un momento, uno de los rabinos que daban clase estaba dando su disertación y el Rebbe ahí, era el Rosh Yeshiva, o muy importante en la Yeshiva, uno de los más importantes, tal vez el más. Él estaba sentado ahí escuchando al Rab que disertaba. En la mitad de la conferencia, él se sintió mal. Necesitaba salir, pero para no faltarle el honor a la persona que estaba disertando, se quedó sentado en su lugar. Y esto le traía mucha dificultad. Hasta que sintió tanto, que se estaba esforzando tanto, que se puso rojo, el rostro estaba rojo del sufrimiento que tenía. Cuando el disertante vio el rostro del Rab, ¿qué pensó? Pensó que seguramente se puso rojo de emoción por lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué hizo el rabino? Empezó a extenderse más en lo que hablaba, y él estaba desesperado por que termine, hasta que aumentó las palabras, las alargó más de lo que debía, y después de un tiempo, cuando ya el Rab, cuando terminó la conferencia, terminó de hablar, se paró el Rebbe y enseguida se desmayó. Cuando se paró, que cayó ahí desmayado. Después de que le devolvieron la fuerza, el Rab habrá pensado que se desmayó de tanta sabiduría el que hablaba, ¿no? Cuando le preguntaron qué había pasado, uno de los cercanos, y si él necesitaba ahora, si hacía falta llamar al doctor. Y él le dijo que no era necesario llamar a ningún doctor, solamente que él supo ahora por qué estaba tan débil. Le preguntaron por qué no había salido antes, si se sentía tan débil, ¿por qué no salió antes? ¿Y qué dijo? Porque está prohibido a una persona hacerse mal al cuerpo. Está escrito que nosotros tenemos que cuidar nuestras almas. Si una persona se siente mal, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar. Si yo me voy a quedar acá sentado y me voy a sentir mal, yo ahora estoy todo torcido y ya la espalda mía, ¿cómo está? Bueno, si una persona está haciendo un esfuerzo por algo y se está sintiendo mal, tiene que dejar de hacerlo, no tiene que dañar su cuerpo. Entonces le dijo este pariente, le dijo, está prohibido hacer esto. Le contestó así, yo sé muy bien que está prohibido por la Torá, quedarme, haberme quedado ahí sentado y no levantarme. Pero si yo me hubiera levantado en la mitad de la disertación, hubiera avergonzado al disertante, porque yo soy el Rosh Yeshiva, y si yo me levanto en la mitad, cualquiera que se levanta, el disertante va a pensar, bueno, a este que se levantó, este alumno que se levantó no le interesa, yo me voy a ocupar de él. Pero si el Rosh Yeshiva se levanta, entonces el disertante puede caer en depresión, pensar que lo que habla no es importante, que el Rosh Yeshiva está despreciando sus palabras, y luego pues, se puede sentir muy mal. Y no solamente eso, sino que toda la congregación, todos los que están escuchando van a pensar que si yo soy el Rosh Yeshiva y yo me levanto y me voy porque esto no tiene
no tiene consistencia lo que está hablando el rabino, se van a levantar todos. Y esto va a ser una vergüenza muy grande para un yudí que está hablando, que preparó una disertación y la gente se va y lo desprecia. Por eso, pero no solamente en ese caso, sino en todas las cosas, evitar despreciar a nuestros compañeros, no hacer cosas, nosotros a veces estamos haciendo una mitzvah, estamos muy contentos, hacemos una mitzvah, pero si la mitzvah la hacemos a cuenta de otros, esa mitzvah no sirve para nada. Eso tenemos que saber.